Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Sobre todo porque la gran pregunta es, ¿y qué es eso del registro sindical? Sobre todo porque, pues en la práctica, pues las personas deciden libre y voluntariamente crear sindicatos. Y una vez los crean, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir a registrar el sindicato? ¿Qué funciones o qué atribuciones tiene el Ministerio del Trabajo frente a ese registro? O también, por ejemplo, se ha dicho, venga, es que el sindicato cambió estatutos, ¿qué trámite hay que hacer? ¿Cuáles son las facultades del Ministerio del Trabajo? O también nos han preguntado, miren, es que se eligió una junta directiva de un sindicato o una junta, digamos, de una federación o de una confederación, ¿sí? Igual, independientemente de los nombres, pues se habla de esos directivos y esos directivos se reunieron y fijaron unos cargos que hay que hacer, cuál es el trámite, qué facultades tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces, teniendo en cuenta esas preguntas y esos interrogantes, quisimos hacer este video para explicar claramente qué es eso del registro sindical y a su vez para establecer o determinar, de acuerdo a la jurisprudencia actual, cuáles son las funciones del Ministerio del Trabajo en materia de registro sindical. Entonces, antes de entrar en materia, debemos explicar un poquito por qué este tema cambió de manera categórica hacia el año 2008. Es decir, hasta antes del año 2008, por unos fallos de la Corte Constitucional, si las personas querían crear un sindicato, pues se reunían 25 personas, armaban el sindicato, iban y llevaban sus documentos al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo los recibía, los analizaba y profería un acto administrativo dando la creación o no del sindicato. Eso la Corte Constitucional declaró inexequible y ya hoy no está vigente. O, por ejemplo, resulta que se elegía la junta directiva de un sindicato, de una federación o una confederación. Normalmente en las federaciones y confederaciones se llaman comités ejecutivos. Pero digamos que se elegían y había que ir a registrarlos al Ministerio del Trabajo. Se llegaba al Ministerio del Trabajo, se entregaban los documentos y el Ministerio del Trabajo después sacaba un acto administrativo y decía, esta es la junta directiva del sindicato, de la federación o de la confederación. Pero eso también la Corte lo declaró inexequible y ya no funciona así. O finalmente el sindicato cambiaba su estatuto en una asamblea, iba y llevaba esos cambios al Ministerio del Trabajo. El trabajo lo estudiaba, los analizaba y profería un acto administrativo diciendo hay o no hay estatutos. Eso hoy en día, en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, fue declarado inexequible, es decir, hoy no opera así. Eso cambió desde el año 2008 para acá. Si eso es así y eso cambió, pues la pregunta es, ¿y cómo funciona actualmente? Entonces, digamos que actualmente las personas se pueden reunir para crear un sindicato. Y si crean un sindicato, pues en Colombia se requieren para crearlo por lo menos 25 personas. Entonces, estas 25 personas se reúnen, crearon su sindicato y deben llevar esa creación al Ministerio del Trabajo, a lo que se llama hacer el registro sindical. Que es muy importante, se crea el sindicato y el sindicato con sus fundadores tiene 5 días para ir al Ministerio del Trabajo y hacer el registro. Para poder hacer la resolución del trabajo, hoy se hace de manera virtual o de manera presencial, pues hay que llevar unos documentos, copia del acta de fundación, firmada por los asistentes a la creación del sindicato con su documento de identidad, copia del acta de elección de la junta directiva, obviamente también firmada por los asistentes con documento de identidad, copia del acta de la asamblea donde fueron aprobados los estatutos, una copia de los estatutos firmados por el sindicato, por el secretario del sindicato, perdón, la nómina de la junta directiva con documento de identidad y también una nómina completa de los afiliados también con su documento de identidad. Entonces miren que al Ministerio del Trabajo se crea un sindicato y se va con unos documentos. La pregunta sería esta, bueno, ¿y qué pasa si el sindicato llega
no con los 25 afiliados, sino con 10, y pide la creación del sindicato. ¿O le falta alguno de estos documentos? Pues inicialmente, lo vamos a explicar más adelante, pues el Ministerio del Trabajo no debería negar esa inscripción, pero sí tampoco la debería registrar. Lo que debería decirle es a esas personas, miren, para poder hacer el registro, acredite y entregue tales documentos que le hacen falta. Punto. Eso lo vamos a aplicar ahora jurisprudencialmente. O, por ejemplo, se cambian los estatutos de un sindicato. Entonces, pues obviamente hay que llegar allá al Ministerio del Trabajo, hacer el registro sindical. Dentro de los 5 días siguientes a la asamblea en la cual fueron aprobados cambiar los estatutos y hacer el registro. En este tema, pues habría que llevar el acta firmada por los asistentes, donde se diga claramente, pues, que hicieron las reformas, ¿sí? Y obviamente, sí, pues copia de esa reforma, como que en los estatutos, se lleva al ministerio, el ministerio hará el registro. Punto. ¿Qué pasa entonces también cuando hay cambios en las juntas directivas? Pues también se hace una asamblea donde se van a nombrar los miembros de la junta directiva, y esos miembros de la junta directiva, pues obviamente deben ser registrados en el Ministerio del Trabajo entre los 5 días siguientes a la fecha en la cual se hizo esa, digamos, asamblea o reunión. Aquí también hay que explicar varios aspectos donde es muy importante revisar los estatutos de cada sindicato. Por ejemplo, normalmente se escogen los miembros de la junta directiva de un sindicato o de un comité ejecutivo de una federación o de un comité ejecutivo de una confederación. Normalmente se eligen en sus asambleas, pero la designación de los cargos, es decir, quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quién es el secretario, etcétera, etcétera, normalmente en la práctica lo que uno ve es que los otros dicen, una vez las personas son elegidas, ellos pueden definir los cargos o hacer una redistribución de cargos cuando lo consideren pertinente. Entonces, ¿qué pasa? Se reunieron, eligieron las personas, esas personas elegidas se reúnen y nombran los cargos. Después de los 5 días siguientes a que se hacen esas designaciones, pues se llevan al Ministerio del Trabajo y obviamente, sí, pues hay que hacer el registro. La pregunta del millón es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en un sindicato se eligieron 10 personas para definir los cargos y, por ejemplo, van solo 3 personas? Y esas 3 personas deciden libre, autónomamente, cuáles son los cargos y se lleva eso al Ministerio del Trabajo. Venga, pero si el Ministerio del Trabajo sabe de entrada que fueron 3 personas de 10, pues no debería ser el registro. Lo que debería decirles es, para poder registrarles, adjunten pues la participación de los demás. Eso, ahora vamos a explicar por qué saco estas conclusiones. O, por ejemplo, menos un comité ejecutivo de una confederación o de una federación que ya fue elegida. Y resulta que aparecen, digamos que hay designados 45 personas y aparecen 11 personas designando todos los cargos de los demás. Pues, ¿qué es lo que quiere hacer el Ministerio del Trabajo? Venga, pero si en un comité hay 45 personas, ¿cómo así que 11 van a hacer el registro? ¿Sí? O, por ejemplo, hay 45 personas, pero se convocaron o asistieron 25, pues ahí hay que mirar estatutos, si cumplen con los quórum y si cumplen, pues hacer los registros respectivos. O sea, ¿esto por qué lo digo? Porque pues todos conocemos cuáles son las funciones del Ministerio del Trabajo en materia de registro sindical, pero pareciera que el Ministerio del Trabajo no tiene ninguna facultad y todo lo que llega al ministerio debe ser registrado. Vamos a mirar que no podemos sacar esas conclusiones. Entonces revisemos 2 sentencias muy importantes de la Honorable Corte Constitucional. La primera, la C-465 del año 2008, donde en materia de estatutos, mire lo que dice la Honorable Corte Constitucional. El Ministerio del Trabajo ya no puede negar la inscripción en el registro sindical de las modificaciones a los estatutos de los sindicatos que sean depositados en el Ministerio del Trabajo. Es decir, el Ministerio del Trabajo no puede entrar a mirar el contenido, los estatutos, si se ajustan o no a la Constitución, porque si eso es así, pues lo que tiene que hacer la gente es a la vía judicial. Entonces, por ejemplo, se reúne el sindicato, hace una reforma estatutaria, hay cambios, hay personas que consideran que los contenidos pues son contra la Constitución política o a la ley. Pues en ese caso,
el ministro del Trabajo lo que hace es registrar y las personas que estén en contra de eso, pues deben ir ¿a dónde? ¿Sí? Pues obviamente deben ir a la jurisdicción. ¿Qué puede pasar, para ser franco, lo que explicamos anteriormente? Que digamos que hay una reforma de estatutos y los estatutos dicen en el sindicato que para hacer la reforma se requiere la mitad más uno de los afiliados en dicha asamblea. Y resulta que en el sindicato son 100 personas, en la asamblea van 5 personas y hacen en teoría un cambio de estatutos. Pues ahí el Ministerio del Trabajo no está en esta prohibición de la Corte Constitucional porque no niega la inscripción, que es lo que le dice, señores sindicatos, ustedes tienen los estatutos, ustedes son tantas personas, por favor, hagan la votación de acuerdo a estatutos y cuando la hagan de acuerdo a la ley, pues lo traen y hacemos el registro. ¡Pum! Porque miren que también la Corte, de una sentencia, dice que obviamente ha habido muchos cambios, sí, en materia de funciones del Ministerio del Trabajo, sí, pero la Corte Constitucional le quitó todas las funciones del trabajo y no le dijo que todo lo que le llegara lo debía registrar, sí, porque miren que aquí también hay unas facultades. Entonces, en materia de estatutos, podemos decir esto así claramente. Si hay diferencias sobre el contenido de la reforma estatutaria, eso es vía judicial. Pero si el sindicato no cumple con los quórum, no cumple con los estatutos, pues en serio lo que debe decir es, antes del registro, pues que cumpla con las normas estatutarias para efectos del registro. ¿Qué también dijo la Corte Constitucional en esa sentencia C-465 del año 2008? Hablando, digamos, de reformas o, perdón, de cambios en la Junta Directiva. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Que hay autonomía sindical para elegir los dirigentes y que el Ministerio del Trabajo no puede negar la inscripción de los miembros de Junta o con lo que dice la Corte Constitucional, que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. Es decir, la Corte Constitucional le está en el Ministerio del Trabajo. Usted no puede negar la inscripción, pero con esto debe verificar que se cumpla con los requisitos. Entonces vamos a nuestros ejemplos anteriores. Imaginémonos que un sindicato en su asamblea eligió 10 miembros de la junta directiva y los estatutos dicen que esos 10 miembros deben reunirse y elegir los cargos, quién es presidente, quién es vicepresidente, quién es secretario, etcétera, etcétera. E imaginémonos que pues hay unos que se reúnen, pero apenas 3 personas. Y esas 3 personas hacen un acta, ¿sí? Donde dicen que el presidente, el vicepresidente van a hacer estos y estos, ¿sí? Y van y registran. La pregunta es, los estatutos dicen que son 10 los miembros. El Ministerio del Trabajo sabe que solamente fueron 3 personas las que hicieron la reunión. La pregunta es, o sea que vamos a registrar. Lo que quiere hacer el Ministerio del Trabajo es decirles, mire, para poder tener el registro, traigan los documentos que respectivos, punto. O, por ejemplo, hay un comité ejecutivo en una federación, de una confederación debidamente constituida. Imaginémonos que en ese comité ejecutivo hay 45 personas elegidas, pero 5 personas, 6 o 7 se reúnen y nombran los cargos. Pues, ¿qué es lo que quiere hacer el Ministerio del Trabajo? Venga, señores, traigan, sí, pues ponen la mitad más uno de los miembros para poder hacer el registro. Punto. Por el contrario, si en el comité ejecutivo hay 45 personas y aparecen la mitad más uno de los afiliados, se reúnen y toman decisiones, pues ya fue un tema de mayorías y que está establecido en los estatutos. Entonces miren que aquí la Corte Constitucional no está diciendo que en materia de juntas directivas todo lo que llegue se registra, porque la Corte dijo, siempre y cuando se cumpla con los ritos que exigidos por las normas. Y finalmente, la Corte Constitucional en materia de creación de sindicatos, con la sentencia C-695 del año 2008, ¿qué dijo claramente en esta materia? Pues hombre, el Ministerio del Trabajo no puede negar la inscripción de un sindicato que ha sido debidamente constituido, pero también la Corte Constitucional dijo que esa libertad sindical no era absoluta y que había restricciones en cuanto a los principios como la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública y los derechos y deberes ajenos. Entonces, imaginémonos que llegan 5 personas a crear un sindicato. Hay 5 personas.
y el acta dice que fueron 5, y en la junta directiva hay 5. La pregunta es, o sea, llegan 5 personas y el Ministerio del Trabajo va a dar el registro. Yo creo que el Ministerio del Trabajo lo que debe decirles es, adjunten los 25 para poder, ¿qué? Hacer el trámite respectivo. Como cuando, por ejemplo, no llevan un acta. Por ejemplo, no llevan el acta de fundación, pues que el Ministerio del Trabajo, registro, así no tenga acta. No, pues lo que va a hacer el Ministerio del Trabajo es pedir los documentos que se están planteando. Entonces, miren, quisimos hacer este tema, sí, del registro sindical para explicar claramente cuáles son los casos que se registran en el Ministerio del Trabajo, que son cambios de junta directiva, reformas estatutarias y creación de sindicatos. Segundo, el Ministerio del Trabajo tiene unas funciones limitadas en materia de registro, pero no quiere decir que todo lo que llega al Ministerio del Trabajo debe ser registrado. Por ejemplo, si se elige una junta directiva o un comité ejecutivo sin el cumplimiento de los requisitos estatutarios, por eso el trabajo lo que no puede hacer es registrar con el tema de que es que hay autonomía. O sea, vuelvo y les digo a nuestros ejemplos, hay en una junta directiva 10 personas, 3 personas se reúnen y ellos eligen los cargos. Eso es totalmente contrario a la normatividad vigente. O, por ejemplo, aparece un sindicato a crearse con 5 personas, entonces la pregunta es, ¿vamos a registrarlo? ¿O se quiere crear una federación con 5 sindicatos? La norma habla de por lo menos 10. Entonces, miren que sí hay funciones y sí hay facultades de parte del Ministerio del Trabajo. Yo creo que el Ministerio del Trabajo, pues no debe negar el registro porque no es su facultad, pero sí debe culminar a entregar los documentos completos para hacer el registro respectivo. Esto lo digo porque pareciera que con esta sentencia de la Corte Constitucional el Ministerio del Trabajo debe registrar todo lo que llega al ministerio, ¿sí? Y yo sí creo que en virtud de la autonomía sindical y lo que ha hecho la Corte Constitucional, también hay límites y también hay restricciones. Caso contrario, si un sindicato cumple con todos los requisitos, ¿cómo le van a negar la inscripción? Si, por ejemplo, una junta directiva de un sindicato es debidamente constituida con los quórums estatutarios, ¿cómo le van a negar el registro? Si, por ejemplo, en un comité ejecutivo de una federación, de una confederación, se hace rotación de cargos con el quórum respectivo y con mayorías, ¿por qué no se va a hacer el registro? Entonces, miren que esos son temas que están generando conflictividad, ¿sí? Y no puede ser posible que todo sea vía judicial. Porque es lo que está claro, ¿cuándo hay vía judicial? Pues ya lo dijimos, hay un tema estatutario, la gente está en contra de los estatutos, pues vean del juez para que te defina eso. Pero no quiere decir que todos los asuntos vayan donde el juez. Un fuerte abrazo para todos, para todas. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por seguirnos y gracias por seguir atentos a estos videos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.